Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocidos utilizando la regla de Cramer. La regla de Cramer es un método para resolver un sistema de ecuaciones que utiliza determinantes. El primer paso para utilizar la regla de Cramer es asegurarse de que las ecuaciones lineales están en forma estándar o en este formulario aquí. Si las ecuaciones lineales están en esta forma, entonces la solución o el valor de y que satisface ambas ecuaciones lineales es dado por su cociente de estos 2 por 2 determinantes. Aviso de que A sub 1 y A sub 2 son los coeficientes de B sub 1 y B sub 2 son los coeficientes de, y C sub 1 y C sub 2 son las constantes. Entonces, si echamos un vistazo a estos 2 por 2 determinantes, vamos a primer enfoque en el denominador o ambos y. Aviso, ambos determinantes 2 por 2 contienen los mismos elementos donde la primera columna contiene los coeficientes de, y la segunda columna contiene los coeficientes de. Y luego para el numerador comparan el determinante 2 por 2 hexanewtones el numerador con el del denominador. Aviso, para la segunda columna se queda la misma, pero la primera columna que en el denominador contiene los coeficientes de se reemplaza con las constantes. Así que al resolver en el numerador, reemplazamos los coeficientes de con las constantes. Ahora, mirando el numerador para y compartirlo con el denominador, aviso como los coeficientes o la primera columna se quedan mismo, pero la segunda columna que en el denominador contiene los coeficientes de se reemplaza con las constantes. Vamos adelante y aplique esto para resolver el sistema dado. Y comenzaremos escribiendo en los elementos para los denominadores para ambos y. Entonces, de nuevo, usando nuestra fórmula, la primera columna contenerá los coeficientes de que serían y, otra vez, para ambos y. Y luego la segunda columna contenerá los coeficientes de que serían y. Y ahora para el determinante 2 por 2 para. Si lo compara con el determinante en el denominador, la segunda columna se mantendrá mismo. Y entonces, porque estamos resolviendo para, reemplazaremos los coeficientes con nuestras constantes que serán y. Y entonces para el determinante 2 por 2 hexanewtones el numerador para. La primera columna se quedará igual, pero la segunda columna que contiene los coeficientes de será reemplazada con las constantes para que tenemos y. Ahora evaluaremos estos determinantes, simplificar y tenemos nuestra solución. Para encontrar el valor de nuestros determinantes 2 por 2 encontraremos la diferencia del producto de los diagonales. Y vamos adelante y comience con nuestros denominadores. Aquí tendremos 2 por 2 menos 3 por 1. Bueno, eso sería 4 menos 3. Recuerde, este determinante 2 por 2 es el mismo que el denominador para. Así también tenemos 4 menos 3. El numerador para tendríamos 16 por 2 menos 3 por 1. Y entonces para el numerador para tendríamos 2 por 1, 16 por 1. Bueno, eso sería 2, 16. Así teníamos igual, esto sería dividido por 35 más 7, que es igual a 5. Y para tendríamos 2, 16 que es menos 14. Dividido por más 7 que es igual a. Entonces, podemos ver que el sistema tiene una solución donde el valor es más 5 y el valor es menos 2. Y porque nuestro sistema tiene una solución, podemos decir que el sistema de ecuaciones es consistente e independiente. Vamos adelante y tomemos un momento, y compruebe nuestra solución suministrando el valor de y en ambas ecuaciones lineales. Mirando la primera ecuación tenemos 2x que es 5, 3x, que es menos 2 igual 16. Así tenemos 10, 3x menos 2 sería más 6 que es igual a 16. Así que eso comprueba. También compruebe la solución en la segunda ecuación más 2 y igual 1. Para tener 5 más 2x menos 2 igual 1. Tenemos 5 más menos 4 igual 1, también es verdad. Ok, espero que encontraste este ejemplo útil.
A continuación visitaremos la resolución de un sistema de tres ecuaciones con tres desconocimientos usando la regla de Kramer.